los textos de Juan eran como llamadas a vení, lee y seguí vos tu camino, ¿no? Veo que la gente lo describe también como un arquitecto, que también pensaba lo visual, que veía que todo encaje como a él le gustaba y que luchaba mucho por esas decisiones. Entonces Sí. me pareció una buena imagen. Sí, y yo creo que también sabía trabajar bien los silencios, ¿no? Es raro esto que estoy diciendo, pero Sí. un buen escritor sabe dónde callar y dónde es necesario un silencio. Eso lo vemos en sus contratapas y lo vemos, por ejemplo, en el cuento que da título a este libro, Nadar de noche, ¿no? Y entonces yo creo que ahora que lo pienso, era un gran lector y traductor. Y el traductor es alguien que acerca mundos. O sea, yo a los traductores le debo muchas lecturas porque hay lenguas que no manejo. Entonces creo que el traductor abre puertas y abre mundos. Y él lo hacía en los dos sentidos, como lector y como traductor. A él le gustaba mucho descubrir autores o revisitar autores que quizás, como a todos nos pasa, en algún momento no lo había leído muy bien. Nadar de noche, que es uno de los libros que yo más prefiero, su libro de cuentos, me parece que es un gran cuentista, es un libro que refleja muy bien muchas cuestiones de los años 90, es un libro que se publicó en el año 91, y me parece que tiene una sensibilidad especial desde el cuento que da título al libro, que es un encuentro de dos hombres, un padre y un hijo, pero el padre está muerto, lleva muerto 4 años, y es ese encuentro una noche muy especial, una larga noche. Yo creo que desde la ficción era un autor que tenía una gran sensibilidad para mostrar las contradicciones entre un padre y un hijo. Y un tema que aparece mucho en este libro es el de asumir la paternidad, que está en Nadar de noche por la nena chiquita, pero que aparece en otros cuentos, ¿no? Entonces, evidentemente, quizás coincidía en un momento de la vida de Juan donde también tenía que él asumir su paternidad, y es un tema que lo tematiza, me parece muy bien. Desde el punto de vista de las contratapas en página 12, me parece que hay que leerlo a Juan porque abría puertas, ventanas, porque tenía una manera de relacionar textos, autores, películas, canciones. Era una especie de gran vinculador, de conexiones culturales, porque creo que todo empezaba con los libros, pero los libros los llevaban también al cine o a la música. Y eso también me parece que es muy interesante. Me parece que habría siempre mundos o de ficción en sus textos más de narrativa de ficción, y en sus crónicas, en sus contratapas, en los viernes, en ese lugar tan singular que generó desde las páginas de un diario, me parece que convocaba a los lectores a intentar leer de otras maneras. Yo pienso que, reflexionando, que sí puede abrir nuevas perspectivas en la cabeza de quien lee, pero también pienso que puede llegar a muchos públicos así. Sí, totalmente, porque creo que lo que tenía tenía una erudición que era muy generosa, una erudición horizontal, en el sentido de que no era verticalista, Claro. no era autoritario, no era la voz, soy la voz, la autoridad. Hay un texto en este libro que traje, Ningún hombre es una isla, que se llama Morir es otra cosa, y es un texto súper interesante por cómo él plantea la figura de la lectora que lee sus contratapas y lo interpela, lo pone furioso, lo molesta, lo fastidia, pero que también lo deja pensando, ¿no? Entonces fíjate que interesante, porque el comentario un poco molesto de esa lectora que no le cree el final, no le cree una frase, no cree que exista el médico de un texto que él había escrito, lo lleva a escribir otro y hablar de la muerte, ¿no? Hay una especie de integración de los lectores y las lectoras
en un mismo plano, ¿no? Es decir, una lectora le hace un comentario, lo molesta, pero la lectora le recomienda un libro, lee ese libro y escribe. Y ahora la lectora es parte. Y la lectora está Aida, que no sabemos si se llama Aida, por ahí no, está integrada en el texto y en su obra, ¿no? Es decir, que me parece que eso es interesante ahora que lo pienso. Es un escritor que integraba a las lectoras y lectores en su obra también. Y eso no lo hacen muchos. De hacer comunicación también. Es una forma muy horizontal de... Sí. Hay personas que no son generosas con sus saberes o con sus entusiasmos, y me parece que Juan era de una generosidad descomunal con lo que le gustaba y no se lo quería quedar ese saber él solo, lo quería compartir. Después cada lectora o lector podía tener el entusiasmo similar o no, pero él lo ponía en juego y lo hacía circular. Esa imagen de él, del texto de Morir es otra cosa, cuando Aida le recomienda un libro y se va a la librería de Gesell y lo lee casi parado, le faltaban las últimas 20 páginas, eso lo define a él, un tipo de un apetito voraz, al punto que una lectora con la que intercambia le hace una sugerencia y él va a buscar el libro. Con Juan tuvimos muchos intercambios por correo, por mail, y una vez en el 2017, en septiembre, me escribe porque la Fundación Konex había decidido en la categoría periodismo literario darle diplomas al mérito en periodismo literario a Juan Forn, a Rodrigo Fresán, a Inde Pomeraniec y a mí. Y él me escribe porque había acabado de tener hace poco tiempo una pancreatitis, que fue una enfermedad, o sea, que se le reiteró, fue la enfermedad que lo hizo cambiar de modo de vida y dejar Buenos Aires e irse a vivir a Gesell, y había tenido una nueva pancreatitis, y me pidió si yo podía ir a retirar el diploma al mérito por él, si no me jodía, si como Bartleby preferiría no hacerlo, y bueno, y al final yo terminé retirando el diploma al mérito de Juan. Siempre era un trato de igual a igual, ¿no? Y uno a veces siempre, como por respeto o admiración hacia el otro, piensa que yo no soy igual a Juan, no lo voy a hacer nunca, desde mi percepción, pero el trato de él era muy igualitario, era como de un intercambio y es más, el primer correo empieza por el 2012 y se ve que él le manda el mail a alguien que dice, díganle a Friera, muy buena la nota o algo así, entonces me lo reenvían y después le pasan mi mail y él me escribe y así empezamos un intercambio que duró hasta 1 o 2 meses antes de su muerte en junio del 2021, ¿no? Y era muy, muy generoso, ¿no? Porque a veces me sugería algo, otras veces comentaba alguna nota sobre que yo había escrito. Yo creo que la palabra es generoso e intenso. La enfermedad a él le bajó el acelere, pero no la intensidad de su escritura y su lectura. Yo creo que se volvió intensamente más lector y escritor post-pancreatitis, ¿no? Porque hasta ese entonces estaba muy enfocado en la edición de Radar Libros, que fue un suplemento además cultural que me parece que cambió mucho el panorama del periodismo cultural que se estaba haciendo hasta entonces, y muy enfocado en la edición de libros en Planeta. Y eso me parece que le restaba tiempo al lector-escritor. En ese último tiempo vos le realizaste varias entrevistas, sí. Pero recordamos la entrevista por Meet, que está colgada en YouTube por si la quieren visitar. Sí. ¿Nos podrías comentar un poco sobre tu rol como entrevistadora y también el rol de él? Fue la entrevista pandémica, como le digo yo, porque fue en pandemia. Y fue raro porque yo nunca imaginé que eso iba a ser la última entrevista que le iba a hacer. Ahora que lo pienso y lo miro en retrospectiva, me da mucha tristeza y mucha congoja, porque yo creo que hubiera querido seguir hablando con Juan
seguir teniendo intercambios por correo, seguir leyéndolo, seguir entrevistándolo. Yo creo que tenía mucho más para escribir. Pensemos que murió una persona de 60 años, hoy es alguien joven, Sí. No estaba enfermo, fue imprevisto, entonces hay como una especie de diálogo que se cancela en el peor de los sentidos, porque deja de ser inmediato, físico, pero creo que todos los lectores siempre dialogamos con lo que leemos, con los textos y con sus autores. Entonces yo creo que ahí me consuela pensar que sigo dialogando con él de otra manera, que dialogo con los fantasmas de Fon, con las cosas que me quedan de sus libros, y bueno, a veces por ahí imagino que le podría preguntar ante algunos nuevos autores, algunos nuevos textos. Cuando alguien se muere y el mundo sigue, siempre nos preguntamos qué hubiera dicho sobre algún acontecimiento, ¿no? Entonces hay muchas cosas que me hubiera gustado poder charlar con Juan desde que no está esta parte, ¿no? Y bueno, ahí será la imaginación mía de lo que él podría pensar, el qué hubiera pasado si, ¿no? Que sirve solo como conjuro ante la muerte, como especulación, pero que me parece productivo igual, en el sentido de que todos los lectores dialogamos, ¿no? Que hay una comunidad entre vivos y muertos, ¿no? De hecho, si lo pensamos muy bien, es más común leer, o es muy frecuente leer a muchos autores que ya están muertos, y sin embargo nos enojamos, los queremos, los odiamos profundamente porque por ahí hay algo que nos enoja, que nos irrita. La lectura tiene en la lectura hay muchas pasiones en juego, entonces lo más fácil es identificarse, pero también es enojarse, es tomar distancia de un texto, es cuestionarlo o no compartirlo plenamente, ¿no? Y me parece que Juan también enseñaba eso. Juan también tenía a veces sus furias, sus rabias, sus enojos, y los sabía comunicar tan bien en sus contratapas. ¿Crees que Juan Forn sabía que era Juan Forn, como lo vemos nosotros? Bueno, yo creo que hay dos Juan Forn en Juan Forn. Sí. El primero fue el Juan Forn que dirigió, que fue editor, ¿no? Con todo el vértigo que implica ser editor en los años 90, y fue editor de una editorial en Planeta, y fue editor de un suplemento como Radar, un suplemento que cambió un poco, me parece, el panorama del periodismo cultural en los años 90 en la Argentina. Y él vivió eso con mucho vértigo, estaba subido a un acelere vital que no le hizo bien, y tuvo una pancreatitis que lo cambió por completo, dejó la edición de Radar, dejó la edición en Planeta y se fue a vivir a Gesell. Y yo creo que ese Juan de Gesell se replegó un poco más hacia adentro, dejó de estar tan hacia afuera, pero el repliegue se refiere hacia el vértigo de estar en muchos lugares, porque cuando estás como editor en Planeta y como editor en Radar, estás exhibiéndote, hay como un compromiso que asumís, un estar en muchos lugares que él ya no quiso estar más. Y exposición. Y exposición que tampoco quiso más, por eso ese repliegue. Y eso lo llevó a leer muchísimo y a escribir de otra manera. Y ahí aparecen los viernes, las contratapas. Creo que paulatinamente se da un cambio en Juan. Yo creo que el Juan del primer tiempo se creía un poco que era Juan Forn, y el Juan del segundo tiempo preferiría no saber, como diría Bartleby, que preferiría no hacerlo, preferiría no saber la importancia que tenía, pero creo que en el fondo, muy en el fondo, sabía que estaba haciendo algo muy singular y que estaba ocupando un lugar que creo que no sé si va a poder ser ocupado de la manera en que él logró construir una figura de autor, lector, muy generosa, muy intensa. Él fue un gran traductor de lecturas, no solo de lenguas. También hay que traducir las lecturas y compartirlas, y que
puedas contagiar el entusiasmo desde una contratapa que vaya de ese texto a un libro. Y eso, no sé cuántos autores lo han conseguido, lo hizo Juan, ¿no? Y eso es, esa es su tierra elegida. Si juego con un título de un libro de él, esa fue su tierra elegida, una tierra que no está tan transitada en la literatura argentina y que es una tierra de un lector que se hace escritor y un escritor que elige devenir nuevamente lector. Muchas gracias.